Buenas noches, bienvenidos a Meditando en el Monte, miércoles 22 de febrero, miércoles día de arpa y copa, de alabanza y oración en la iglesia de 6 de la mañana hasta esta hora 8 de la noche. Agradecemos a Dios por sus bondades, por su misericordia y por seguir estando con nosotros y por seguirnos alentando a, a buscarle, a buscarle y a buscarle y a buscarle todo el tiempo. Así como lo estamos haciendo en esta noche, en esta meditación, buscando, buscando y buscando a Dios. Así que les voy a invitar a orar y hacer la meditación que tenemos para esta noche. Señor, te damos gracias por un día de alabanza, de oración y de compartir tu palabra en nuestra iglesia, porque tú has estado allí, te has manifestado tu cuidado y tu amor sigue estando en medio de nosotros, porque tu presencia está en medio de nosotros. Ayúdanos y aliéntanos a seguirte buscando sin desmayar todo tiempo, en todo momento, y que no desmayemos, como lo hacemos cada noche, meditando en tu palabra. Señor, te pedimos una vez más, bendice tu palabra y habla a nuestro corazón y a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, les voy a compartir una meditación en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, el libro de los Hechos, que es un libro que he estado leyendo este mes, haciendo mis lecturas devocionales. Entonces, les voy a compartir de Hechos, capítulo 6, que leí esta mañana. Cuenta Hechos en los primeros capítulos acerca de la vida de los primeros, de la primera iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva, la primera iglesia de los apóstoles y todos los que le acompañaban, todos los que se fueron convirtiendo al cristianismo, creyendo en Jesús. Todavía no son oficialmente cristianos con nombre como tal, pero los que fueron aceptando que Jesús era el Mesías, que había venido, que había muerto, había resucitado, que nos había dado el perdón de los pecados, reconciliado con el Padre, todo eso, entonces nos cuenta los primeros capítulos de Hechos, estas historias de cómo esta primera iglesia vivía. Y en Hechos capítulo 6 se nos presenta algo acerca de las dificultades, porque nos cuentan sus cómo vivían y todo, y pues no todo era precisamente bueno, habían dificultades y esta es una de las primeras dificultades que tiene la iglesia y es que los discípulos eh, no solamente compartían la palabra de Dios, sino que eran una comunidad en la cual compartían el pan, compartían las mesas y compartían muchas otras cosas, como nos dicen varios versículos, varios pasajes de Hechos, en que incluso vendían sus propiedades y las traían a los pies de los discípulos y tenían todas las cosas en común, entonces eran pues toda una comunidad que compartía todo el tiempo junta. Y entonces esto generó la dificultad de que los discípulos se estaban encargando de cuestiones más allá de la palabra, de cuestiones de servir a las mesas y de estar con la gente, que los estaban llevando a descuidar pues el compartir la palabra y el predicar a otros, como lo ya hemos visto varios, hasta el capítulo 6 de Hechos ya se han visto varios de los discursos y de la preocupación que tenían por compartir a otros de la palabra, entonces estaba descuidando eso por otras cuestiones. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Dice Hechos capítulo 6, versículo 2 y 3 y 4. Les voy a leer. Dice, así que los 12, habiendo convocado a la congregación de los discípulos, dijeron, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad más bien, hermanos, a 7 varones de entre vosotros que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes encarguemos esta función. Y nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces lo que deciden es buscar a los que se llaman diáconos, a los primero a 7 diáconos y entre ellos de pronto los más conocidos, Felipe y Esteban, ¿cierto? Esteban porque es el primer mártir de la iglesia, y Felipe, pues por la famosa conversación de Felipe y el eunuco etíope. Pero lo que quiero que meditemos esta noche,
que es algo que llama mi atención, es que lo que está sucediendo, ¿cierto? Y la función que debían de cumplir. Van a buscar a 7 personas que se encarguen de servir a las mesas, que se encarguen, es decir, de alguna manera, digámoslo, de forma muy coloquial, de lidiar a la gente, ¿cierto? Y de servir a las personas. No estaban encargados de la predicación de la palabra, que precisamente eso era lo que querían hacer los discípulos, pues liberarse de las cargas, de las cosas de pronto, digamos, con menos afán, pero que había que hacer, menos importantes de alguna manera, pero que igual debían de hacer y preocuparse en lo importante que era el compartir la palabra. Pero para escoger a este trabajo, que vuelvo otra vez a decirlo entre comillas, no era tan importante, deciden escoger a personas que sean de buen testimonio, que sean llenos del Espíritu y que tengan sabiduría. Y uno pregunta, pues iban a servir a las mesas y a tratar con la gente, ¿por qué no simplemente buscar a 7 personas que, que, que le cayeran bien a las demás o que fueran buena gente o que fueran personas que no tuvieran muchos inconvenientes, eh, ¿cierto? ¿Por qué estas cualidades tan específicas? Y es que resulta que para Dios no es importante eh, la tarea, porque nosotros calificamos las tareas así, ¿cierto? Tristemente, y por eso decía ahorita entre comillas, porque tristemente para nosotros pues hay cosas más importantes que otras. Pero para Dios no es así. Y estos hombres, de hecho, como les decía, Esteban y Felipe, 2 de estos 7, llegaron a tener incluso un espacio en la palabra, en el libro de los Hechos, y llegaron a ser más conocidos. Los otros seguramente hicieron cosas también muy importantes, aunque de pronto sabemos tanto la historia de esos otros, entre los cuales están Prócoro, Nicanor, Timón, Parménides, eh, pero lo que quiero que meditemos es que eh, no es tan importante. Y nosotros pensamos, bueno, es importante si estoy al frente, si todos me ven, si estoy predicando, enseñando o en la alabanza, cantando, eso es importante. Pero vamos a ver que es más importante, todos los trabajos para Dios son importantes. Es importante cómo tú, como hijo de Dios, desempeñas tu trabajo en el cual estás, en tu empresa, eh, en tu horario de oficina. Eso es importante para Dios. El testimonio que tú das desde allí es importante, pero no es lo más importante. El testimonio que da el pastor los domingos cuando predica, el grupo de alabanza que alaba a Dios y que predica a Dios, que podríamos llamar los lugares visibles, pero todo lo que hacemos de más, todo lo que estamos allí, todos esos trabajos son sumamente importantes. Entonces no simplemente se escoge a cualquier persona eh, esas características, que tal simplemente para servir a las mesas, eh, buen testimonio, llenos del Espíritu y que tengan sabiduría, porque para Dios todo es importante. Para Dios es tan importante los pastores que prediquen un domingo en iglesias donde se reúnen miles de personas, incluso en varios cultos. Es tan importante como el que dedica un día en la tarde o puede ser el mismo domingo a conversar con su vecino y a hablarle acerca de Dios. No hay algo más importante que lo otro y debemos prepararnos con excelencia para el lugar donde sea que Dios nos ponga. Sea en algún momento delante de una iglesia, enfrente de muchas personas, o que siga siendo el estar allí sentados escuchando y en algún momento compartirle al taxista, al vecino, al portero, a cualquier persona con la que nos encontremos y que Dios ponga en nuestro camino para eso. Y debemos de tener como estos 7 diáconos buen testimonio, ser llenos del Espíritu y tener sabiduría. Le voy a invitar a orar. Señor, enséñanos a la importancia de las cosas pequeñas, como lo era servir a las mesas, y el prepararnos bien para cualquier tarea,
sea la que sea que nos parezca grande, pequeña, y hacerlo con excelencia para ti. Llénanos de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, y ayúdanos a tener un buen testimonio delante de las personas, para llevar tu palabra, para compartir tu palabra y para hacer tu obra, sea cual sea el lugar en el cual tú nos pongas, sea con un grupo de personas, sea con muchas personas, o sea con una o dos personas. Llévanos a hacer todo de la mejor manera, como para ti. Bendícenos, te lo pedimos en esta noche. Cuida y guarda de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y recuerden, mañana jueves tenemos reunión de parejas, porque increíblemente es el último jueves del mes de febrero. Parejas, mañana jueves a las 7 de la noche, y entonces nos tendremos meditando en el monte. El viernes, reunión familiar, también 7 de la noche, y nos volvemos a ver en meditando en el monte el sábado. Que el Señor lo bendiga. Hasta luego.